Estimados amigos, amigas, qué gusto estar aquí con ustedes en estas sesiones que vamos a tener durante estas semanas. Trataremos de abordar un tema fundamental para la región, justamente en la encrucijada que se encuentra, de continuar en una ignorancia dependiente o construir una autonomía cognitiva emancipadora. Dividiremos en dos sesiones. La primera sesión trataremos justamente el tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo y veremos el neodependentismo que atraviesa la región justamente por una inmovilidad estructural. Es decir, trataremos la esfera del ámbito de la acumulación, el ámbito productivo. Y la siguiente sesión veremos el ámbito de la matriz cognitiva, justamente qué ha hecho América Latina, en qué punto nos encontramos en el ámbito de los conocimientos, la ciencia, la tecnología, la innovación, y pondremos como propuesta la necesidad de construir una nueva matriz cognitiva, la necesidad de construir una nueva función social de la ciencia para romper con el epistemicidio que ha producido la ciencia occidental moderna. Claramente aquí partimos de una disputa política en la cual vemos que no habrá justicia social si es que no hay una justicia cognitiva, y no habrá una justicia cognitiva si es que no hay un cambio, si es que no hay libertad de expresión y libertad de pensamiento, pero tampoco habrá libertad de pensamiento si es que nosotros no generamos nuestro propio conocimiento, un conocimiento pertinente a nuestra realidad, a nuestra historia, y si es que no generamos innovaciones sociales que disputen el orden imperante justamente para romper ese epistemicidio. En ese marco tenemos que tener claro que América Latina tiene tres vías para simplificar. La primera vía es justamente continuar tal cual como estamos, que dada la velocidad de cambio de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, eso implica profundizar la dependencia de nuestros países por justamente la velocidad de cambio que atraviesa el mundo, en este mundo de la aceleración en el que vivimos. El segundo es una ciencia y un conocimiento para entrar dentro del capitalismo, ¿no? Que es más o menos lo que hizo Corea. Y la tercera vía que se tiene América Latina es generar un conocimiento para la emancipación social, para la construcción de una democracia humana sostenible, lo cual implica un cambio tanto en la matriz productiva como un cambio en la matriz cognitiva. Nosotros abogamos justamente por dar esta disputa de este cambio estructural tanto epistémico como productivo como parte justamente de construir una región emancipada. Pero para eso tenemos que tener muy claro qué es lo que está pasando a nivel mundial. Este cambio de lo que se ha denominado en la literatura Hart, Negrit, Bercellone, Jean-Marie Boutin, que implica el cambio del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ¿no? Y expliquemos un poco en qué consiste este cambio muy rápidamente. En 1975, si es que nosotros analizamos las 500 empresas más importantes del mundo, vemos que aproximadamente el 83% de su valor estaba ligado a los activos tangibles. En el 2015, el 84% está ligado a los activos intangibles, es decir, que lo que adquiere valor dentro del capitalismo es lo inmaterial versus lo material. Quizás algo que resume o es importante ver esta transición, me llegó un 1 de mayo, el Día del Trabajador, un Twitter que dice: les recordamos a los usuarios que este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador globalizado, ¿no? Claramente la preponderancia que ha adquirido las redes sociales, la virtualidad dentro de nuestras vidas cotidianas y dentro del sistema capitalista no tiene precedentes en la historia. No es casualidad que Uber en los últimos 5 años superó en valoración a la Ford o la General Motors, que mantuvieron el predominio durante las últimas décadas, inclusive a nivel mundial, ¿no? Claramente ahí se está generando otro tipo de valoración. Si es que nosotros vemos
el mercado de capitalización de las principales compañías a nivel mundial. No es casualidad que en la última década las que ocupan los 5 primeros lugares estén ligadas a tecnologías de la información, como son Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook, ¿no? Entonces, y si es que nosotros vemos la repercusión que tiene en la vida cotidiana, cada vez es mayor. Por ejemplo, si es que comparamos cómo se conocen las parejas en Estados Unidos, nosotros vemos que todas las que implican el cara a cara han ido cayendo y la única que sube es el conocimiento a través de internet y un poquito en los bares o restaurantes. Cuando antes uno conocía a sus parejas a través del trabajo, las universidades, la familia, en la iglesia, a través de la relación en el barrio con los vecinos o con los amigos simplemente. La virtualidad ya implica una realidad que ha venido a quedarse, ¿no? Eh, Otra de las características importantes de este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo tiene que ver con justamente una nueva biopolítica, ¿no? El capitalismo de las plataformas implica en sí mismo una nueva biopolítica. Lo señala Julian Assange en su libro Cuando Google encontró a Wikileaks. El cráneo conectado a los auriculares conectados al iPhone, el iPhone conectado al Internet, que a su vez está conectado a Google, que está conectado a los gobiernos, ¿no? Prácticamente ahora es muy fácil saber lo que se está haciendo a través de las tecnologías y las plataformas que permiten, en este caso, conocer no solo la parte física de lo que uno hace, sino inclusive la parte psicológica, ¿no? Se demostró justamente a través del fenómeno de Cambridge Analytica y su incidencia en las elecciones de Estados Unidos o el propio Brexit, cómo las plataformas permiten conocer la psiquis inclusive de las personas y a partir de ahí se pueden dar procesos de manipulación, ¿no? Es importante aquí darse cuenta que la crisis de acumulación del sistema capitalista ha venido acompañado justamente de una relación muy de cerca con cómo funciona la propia democracia y los propios sistemas electorales. Se vincula en este sentido la economía con la política, ¿no? Ya son siempre han sido parte de un mismo núcleo, pero ahora está mucho más imbricado a través de las tecnologías de la información. Esto es importante señalar porque podemos decir que el mundo atraviesa una nueva acumulación originaria basado justamente en los datos y en la información, en donde si es que hacemos un análisis histórico vemos que, y siguiendo a Marx, es que la ganancia se vuelve a hacer por transferencia. En un primer momento del capitalismo se hacía a través de la transferencia de la esclavitud y de los recursos naturales. Luego vino la era industrial y esa acumulación se generaba a través del plusvalor y ahora estamos regresando otra vez a que esa ganancia se da a través de eso que yo denomino ese extractivismo infocognitivo. No por casualidad se le denomina data mining, minería de datos, otra forma de extracción de información que tiene que ver con esa inmaterialidad, esta conectividad que lleva a una hiperdescentralización prácticamente a nivel individual, a su vez permite generar procesos de reacumulación en donde a través de los monopolios de las plataformas se producen acumulaciones que son procesadas a través de lo que se conoce como Big Data y a través de la inteligencia artificial, ¿no? Esto no sucedía antes. Antes la materialidad era lo más importante en el proceso de acumulación capitalista. Ahora claramente lo inmaterial, esta descentralización, las tecnologías de información, la virtualidad, adquieren relevancia dentro del proceso productivo, ¿no? En donde la estrategia de bioseguridad es parte del proceso de acumulación.
Ahora bien, ligado a esto es necesario señalar que esa utopía de que la era del conocimiento, la era de la información va a producir un proceso de desmaterialización de lo biofísico es mentira, ¿no? Si es que uno analiza justamente la variación del PIB versus la variación de los materiales estratégicos, nosotros podemos ver que la economía ha crecido un 52%, pero a su vez los nuevos materiales, el litio, el nibio, el tántalo, crecen 86%, 76% y 76% respectivamente. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información en esta era supuestamente tan postmaterial implica también mucha materialidad, ¿no? Entonces implica también mucha explotación de recursos naturales. Entonces al extractivismo material de la naturaleza se suma el extractivismo inmaterial de la información, de la biodiversidad y también de los conocimientos. De hecho, el plus valor ya no es lo único que genera valor una vez más, sino implica toda la vida cotidiana, ¿no? Los 24 horas del día está habiendo un proceso de extracción de información, inclusive cuando dormimos, no solo a través del Internet, de las TICs, llamémoslo así, sino de la Internet logística o del Internet de las cosas. Además, vamos hacia ello, ¿no? Las refrigeradoras que generan información, los zapatos que generan información, los relojes que generan información, permiten acumular una gran cantidad de información y de datos en donde muy pocos somos capaces de procesar. Ya no únicamente se busca el monopolio o la confluencia de la información a través del FED, ¿no? Por eso el comercio se hace en dólares y por eso la disputa de Rusia y China con respecto al tema de y de también de América Latina en su respectivo momento de disputar que las transacciones no solo sean hechas en dólares sino en otro tipo de monedas, sino que ahora también la acumulación de esa información está en un solo territorio, que o principalmente en un territorio, el de América Latina me refiero, que es en Estados Unidos. Entonces vivimos nuevos momentos a nivel mundial en el que los procesos de acumulación pasan de lo material a lo inmaterial, donde juega muy fuertemente la estrategia de bioseguridad, donde las plataformas sirven para producir espionajes, en donde la disputa también está ahora por el respeto de los derechos a la privacidad. Pero a su vez existe una relación norte-sur con respecto al tema de la biodiversidad, el conocimiento versus la naturaleza. Los países del sur tienen naturaleza, que tienen a su vez información, y obviamente se generan marcos regulatorios en los cuales, mientras se busca la privatización del conocimiento, el tema de la información de la biodiversidad quiere que sean completamente públicas, ¿no? Por eso no se aprueban las regulaciones internacionales que permiten prever la apropiación indebida en donde se ejerza la obligatoriedad de la develación de origen. No por casualidad Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Reino Unido se oponen a develar de dónde vienen los recursos genéticos y uno sabe claramente que la industria farmacéutica, por ejemplo, basa mucho de sus nuevos productos en estos recursos genéticos que vienen a su vez de los países del sur. Entonces aquí existe una geopolítica con respecto a la relación conocimiento-biodiversidad, en donde la biopiratería es parte de esta estrategia de acumulación. En ese marco es importante señalar que en esta transición del capitalismo cognitivo, del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, se pasa del valor que estaba justamente en el plusvalor, en el trabajo, hacia un valor que está en el saber social, ¿no? En el general intellect, en el intelecto cognitivo, colectivo, social, que permite una acumulación y que se da una apropiación privada de este conocimiento social, ¿no? A través justamente de las tecnologías de la información y a través de esta acumulación que llegan a que solo ciertas plataformas o ciertas industrias, ciertas empresas pueden procesarles a través del Big Data y a través de la inteligencia artificial.
Este segundo punto que quería señalar como resumen es esta nueva acumulación originaria que se da a través del dato y la información, a través de este extractivismo infocognitivo. El tercero es que la coordinación y el intercambio no solo se hacen a través del mercado y el Estado, sino se hace a través de la vida cotidiana en todos los momentos del quehacer social, ¿no? Aquí es importante señalar que ya frente a la competencia ya no solo adquiere relevancia la competencia en sí mismo, sino adquiere relevancia las redes de cooperación, pero obviamente una cooperación y una conexión que permite una extracción de información. En este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo también se genera un capitalismo panóptico como parte de la estrategia de acumulación y en donde se da lo que se ha denominado o lo he denominado el capitalismo del selfie, un modo de producción de bienes de las masas y no para las masas, en donde realmente esta misma virtualidad que estamos en este momento analizando permite dar cuenta de aquello, ¿no? El efecto selfie, el ser el mercado de prosumidores, ¿no? En que uno mismo produce y uno mismo consume, ¿no? De hecho, la estrategia de la impresión 3D claramente implica una estrategia de nuevos modos de producción que se están dando, en los cuales el debate mucho va a estar dado sobre los materiales que se van a utilizar en estas impresiones 3D que se está viviendo, que ya están implementando en los sistemas productivos. Entonces, un tema fundamental es que se pasa de lo material a lo inmaterial, ¿no? Se pasa de la extracción del plusvalor a la extracción del plusvalor más del saber social, ¿no? La acumulación está en la propia vida, ¿no? Tanto humana como biofísica, ¿no? Eh, Cognitiva a través de ese extractivismo. Entonces ese es un primer punto que tenemos que saber en esta geopolítica a nivel mundial que se está dando. Ahora bien, ¿qué pasa mientras se está dando esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo? América Latina vive una inmovilidad estructural. Yo le llamo el electrocardiograma de la muerte de la estructura productiva. Si es que nosotros vemos los últimos 25 años, vemos que la estructura primaria, secundaria y terciaria se ha mantenido prácticamente inmóvil, ¿no? La estructura del sector primario se encuentra entre el 12 y el 9%, ¿no? La estructura del sector secundario ha caído inclusive del 25 al 20% y la estructura del sector terciario se ha mantenido alrededor del 56% aproximadamente en los últimos 25 años, es decir, se ha mantenido completamente horizontal, como el electrocardiograma de un muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta inmovilidad en el marco de esta vertiginosidad del cambio que señalé entre el capitalismo neutral y el capitalismo cognitivo produce un problema estructural que tiene que ver con un neodependentismo de la mente factura que abordaremos en la siguiente clase. Entonces, esta estructura productiva a su vez viene con un proceso de destecnificación o reprimarización de las exportaciones en la región, ¿no? Los productos manufactureros de baja, mediana o alta tecnología ha disminuido en América Latina, ¿no? De acuerdo a la CEPAL, al informe del 2014, no tomo los últimos años justamente por la crisis de commodities que hubo, que eso te cambia la estructura relativa del sistema productivo. Pero a su vez con un tema que uno tiene que tener muy claro, el mundo está yendo hacia una economía de servicios, ¿no? Lo, estamos viviendo la servificación de la manufactura justamente por este cambio de esta transición y por la importancia que empiezan a adquirir las tecnologías de información y aquellas cosas que se podían hacer de una manera física ahora se hacen de una manera virtual. La economía a nivel mundial, lo señala la CEPAL en su informe del 2017,
el comercio mundial va a alcanzar un 40% el sector servicios, ¿no? América Latina se ha mantenido completamente constante, ¿no? Alrededor de un 15% en su estructura productiva, pero cuando nosotros vemos el tema de la participación a nivel mundial es del 3%, de los cuales apenas el 2% tiene que ver con una exportación de servicios modernos, ¿no? Que entran realmente en competencia a nivel mundial, ¿no? Eh, entonces, realmente existe un proceso muy complicado porque el mundo va hacia el sector servicios y nosotros seguimos con una estructura productiva primario exportadora, ¿no? Pero sobre todo lo que genera dependencia es ser secundario importador de manufactura y terciario importador de conocimiento, que es lo que veremos en la siguiente sesión. A su vez, para terminar, vale la pena señalar que la participación de las importaciones en la región han tenido un flujo creciente, ¿no? Entonces, esto es lo que constituye un estrangulamiento estructural, tecnológico y cognitivo en la región, ¿no? Entonces, para resumir, América Latina o el mundo vive una transición de lo material hacia lo inmaterial, de lo industrial hacia lo cognitivo, de lo que se denomina el capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo, pero en ese marco lo que nosotros vemos es que la matriz productiva de América Latina sigue siendo completamente inmóvil, no se ha producido ningún cambio. Tenemos los mismos patrones de acumulación de hace décadas, ¿no? En donde lo primario exportador sigue siendo lo que se exporta principalmente, pero sobre todo lo que genera un dependentismo estructural es el ser secundario importador de tecnología y terciario importador de conocimiento. En la siguiente sesión lo que abordaremos es qué ha pasado en el ámbito cognitivo en América Latina, ¿no? En el ámbito de la ciencia, la tecnología y la información, ¿no? Y abordaremos justamente la necesidad de producir un cambio en la matriz cognitiva que produzca un cambio en la matriz productiva y que produzca a su vez un cambio en la estructura social si es que queremos tener una región emancipada y disputar el sentido mismo de la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención.